cual Dios alinea personas. El Señor alinea personas, circunstancias que a veces no comprendemos, no entendemos cómo conocimos a alguien, cómo nos ligamos a alguien, cómo se dio ese momento. Pero el Señor nuestro Dios, vio una película completa. Nosotros no la hemos visto y por eso a veces nos causa a nosotros dudas, por eso viene incertidumbre, por eso a veces nos sentimos agobiados por lo que estamos viviendo en el presente. Pero el Señor es quien alinea personas en nuestras vidas, circunstancias en nuestras vidas, decisiones en nuestras vidas y propósitos bajo su voluntad. Propósitos que son bajo su voluntad para manifestar su gloria y cumplir sus planes en nosotros. Hermanos, y es maravilloso el entender que un hombre tenía aproximadamente 40 años siendo ciego, y cuando le preguntan qué pasaba, qué habían hecho sus padres para que este hombre fuera ciego, y le dicen: nadie pecó. Ese hombre es ciego porque era necesario que fuera ciego para yo hoy glorificarme. Eso se llama convergencia en Cristo Jesús. Todo va alineado hacia un tiempo, hacia un lugar. Es como esos ríos, hermano, que uno sale de allá arriba de la montaña, otro brota de una peña, salen de distintos lugares, riachuelos, y se unen todos en un solo cauce y se vuelven un gran río y convergen en un punto con el mar. Esa es la obra del Creador, la obra del que nos diseñó, la obra del que nos hizo a nosotros. Así es que Él funciona, su obra, su extraña obra, cosas que no entendemos, porque hay cosas que no logramos comprender con nuestra mente finita, pero Él tiene todo. Él vio toda la película, Él predestinó, Él arregló, Él hizo buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella desde antes de la fundación del mundo. Y esas buenas obras a veces traen sufrimiento, padecimiento, aunque tú y yo no lo creamos. Pero vamos a ver hoy a través de la luz de la palabra todo esto. Porque es importante que nosotros, independientemente de lo que estemos pasando, viviendo y experimentando, nunca caigamos en lo opuesto a la convergencia. Donde todo converge, donde todo se une, donde todo llega a su propósito. Eso es convergencia. Pero cuando algo se desalinea, cuando algo sale del lineamiento de Dios, del propósito de Dios, cuando alguien no entiende que en el camino del Señor pueden haber sufrimientos, pueden haber procesos, dificultades, errores, que en Dios no son errores, sino que en nuestra vida nosotros lo vemos como un error, como una falla del sistema, y era Dios que estaba permitiendo con un propósito. Entonces, si nosotros no lo comprendemos, podemos caer en la divergencia. La divergencia ocurre cuando el ser humano se aparta de la voluntad de Dios, cuando el ser humano no soporta la prueba, cuando el ser humano no entiende que el Señor dice: resistí al diablo y él huirá. Resistí la prueba, resiste el proceso, el diablo va a huir en un momento, dice la palabra. Dice, cuando el ser humano, sus pensamientos y sus acciones dejan de apuntar hacia el propósito para el cual fue creado, cae en divergencia. El Señor quiere que nosotros permanezcamos firmes en sus caminos. Y yo quiero que nosotros vayamos rápidamente a Romanos capítulo 8, en el verso 28, donde la palabra dice lo siguiente. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien para los cristianos de hoy. Dice la palabra todas. Pero nosotros que somos cristianos y somos seres humanos, y que somos seres humanos, somos muy emocionales. A veces creemos que hay cosas que no nos están ayudando a bien. Hay cosas que no, ¿y por qué eso me está pasando? ¿Y por qué eso está en mi vida? Todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice la palabra. Y con eso no tenemos que ir hoy. Amén.
A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, a los que aman a Dios, yo quiero escucharlo a usted, hermano, que usted lo diga. A los que aman a Dios, todas, no algunas. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito. No a tu propósito, conforme a su propósito. Dice la palabra, son llamados. ¿Cuántos son llamados aquí? ¿Cuántos son llamados aquí? Amén. Porque a los que antes conoció, antes de llegar aquí a esta tierra, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. A los que antes conoció, nos conoció antes de llegar aquí a la tierra, nos predestinó. Le amamos porque Él nos amó primero, pero ya Él conocía que le amábamos allá en el reino de los cielos, por eso te predestinó. Para que aquí en la tierra te parecieras a su Hijo amado Jesús. Y todo lo que sucede en tu vida, todas las cosas te ayudan a bien. ¿Tú sabías qué? A parecerte a Cristo Jesús. Cada proceso quiere que tú te parezcas a Cristo. Cada prueba quiere que tú reflejes a Cristo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la palabra. Todo tiene un propósito y todo al final te va a llevar a ese propósito que el Señor tiene. Todo tiene un propósito en la vida del cristiano. Estás experimentando en tu vida un proceso, un dolor, una situación. Todo tiene un propósito. Ahora, hay algo que pasa en la vida de nosotros, los seres humanos, y es que nosotros comenzamos a interpretar nuestra vida desde el punto donde nos encontramos. Con los ojos que podemos mirar, con los lentes que miramos, nosotros comenzamos a interpretar. Y no nos damos cuenta de que Dios predestinó y tiene propósito con nuestra vida. Y todo lo que sucede en nuestra vida está alineado al propósito de Dios si nosotros le amamos. Porque en el Señor no hay fallas. Dios no crea nada errado. Dios no une personas erradamente. Ay, no, porque fulano me falló. No, es que el fulano que tú entiendes que te falló era parte de lo que el Señor quería que tú aprendieras. O no tuvo Cristo Jesús a Judas ahí. Tuvo Cristo Jesús a Judas. Ahí es necesario que aparezcan Judas. Aparezcan los traicioneros en tu vida, es necesario, porque eso va a formarte, eso te va a mostrar a ti y te va a llevar a ti a depender del Señor. Todo en la vida del Señor, todo en la vida del cristiano que está en los caminos del Señor tiene un propósito y le va a ayudar a bien. Es importante que nos hagamos esa pregunta. Si nosotros estamos interpretando nuestra vida desde el lugar en el que nosotros nos encontramos o desde el propósito hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Desde dónde estamos interpretando las cosas? ¿Desde lo que estoy viendo o estoy mirando el propósito de lo que Dios está formando en mí? De lo que Dios quiere crear, de lo que Dios diseñó y predestinó en los cielos que yo fuera. Es importante que nosotros meditemos en eso, porque si lo comenzamos a ver desde el punto de vista mío, humano, siempre va a haber una falla y eso siempre me va a llevar a claudicar, a murmurar, a quejarme. Eso no me va a llevar a mí a darle gracias a Dios porque estoy viendo lo que Él está haciendo. Si yo comienzo a meditar en que yo soy una vida con propósito, un diseño de Dios que me conoció antes de la fundación del mundo, que me diseñó, que me predestinó, que me amó, que quiere que yo me parezca a su Hijo. Cuando yo estoy aquí siendo procesado, cada día yo le doy gracias a Él, como Pablo. Eso fue lo que Pablo entendió. Ese era el misterio revelado que Pablo tenía en su mente. Que él sabía que todo lo ayudaba a él a crecer en espíritu y a parecerse más a Cristo.
que es lo que tú y yo necesitamos. Por eso él decía, imitadme a mí, que soy imitador de Cristo. Imitadme a mí, que soy imitador de Cristo. ¿Y cómo era la vida de Pablo? A Pablo lo apedreaban y se paraba, se sacudía y seguía. Pablo nunca persiguió a nadie ni maldijo a nadie. Jamás. Pablo aceptaba el tablazo y entendía por qué él era perseguido, por qué él era maltratado, por qué era rechazado. Él sabía que él también tuvo en algún momento en esa posición. Amén. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? En la Nueva Traducción Viviente, en el verso 9 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. El Señor le había revelado cuál era el plan de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y dice, y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Todas las cosas van a converger en Cristo Jesús. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él, y todo en Él subsiste. Todo converge en Cristo Jesús. Todo termina llevado ahí, porque todo va a ser sometido bajo los pies de Cristo. Él tiene toda la autoridad la tiene Cristo Jesús. Y por si alguien tuviera dudas de lo que Cristo Jesús tal vez no tenía total autoridad, y no porque Él quería, sino porque a Él le plujo hacerlo así, era de la muerte. Y cuando muere, que aquí está el misterio, cuando muere, entonces Él dice, bueno, vamos a completar el proceso. Primero en la cruz dijo, consumado es, ya, fue a la cruz, murió. Y cuando está en ese proceso, desciende a las profundidades de la tierra, dice la palabra, y le arrebata la llave de la muerte. Y toma el control de la muerte, que es la última potestad que será echada en el lago de fuego. Todo converge en Cristo Jesús, quien tiene el control de todo, quien tiene el dominio de todo. Y todo está sometido bajo sus pies. Dice, ¿a dónde? En los cielos y también en la tierra. Y cuando habla de los cielos es porque hay más de un cielo. ¿Qué dice la palabra? Que nuestra lucha es contra carne y sangre. No, contra potestades y huestes de maldad que operan ¿a dónde? En regiones celestes. Y aquí, ¿quién tiene el dominio? Cristo Jesús dice. Dice, el plan es el siguiente. A su debido tiempo, dice la palabra, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra, dice la palabra. Amén. Y sigue diciendo en el verso 11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El Señor hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Entonces al final, nosotros muchas veces como que nos angustiamos y pensamos tantas cosas por lo que estamos padeciendo, por lo que estamos viviendo, por la economía, porque ahora en el mundo hay tanto pronóstico de terremoto. Sí, la palabra lo dice en Apocalipsis, dice que va a haber un gran terremoto. Un gran terremoto el cual no lo hubo jamás. No lo hubo jamás, dice la palabra. Viene sobre la tierra. Ahora, hay quienes no creen en el arrebatamiento y quienes creen. Ahora esa corriente está corriendo muchísimo. Mucha gente que no cree en el arrebatamiento, que creen que nosotros estamos viviendo ya la tribulación y que hay de todo. Hermano, y a mí al final lo que me dice la palabra es que
todas las cosas van a resultar de acuerdo al plan de Dios. Lo único que yo tengo que procurar es cada día parecerme más a Cristo. Prepararme para su venida. Yo sí creo en el arrebatamiento. Yo sí creo que Él viene pronto. Yo sí creo que la palabra me dice que viene un tiempo en el que mucha gente va a ignorar esto y no va a creer en esto. Y hay mucha gente que lo tiene por tardanza y Él dice, no lo ignoren porque Él simplemente está esperando que la iglesia esté preparada. O sea, Él tiene el tiempo. Y Cristo Jesús dijo, yo no sé el tiempo y la hora, pero viene cuando sea esto. Él como en los tiempos de Noé. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en el mundo? ¿Qué estamos viendo? Ay, cuánto avistamiento. Ahora están liberando archivos de Omni y de qué sé yo. Sí, perfecto. Yo no le voy a decir a usted que no lo son. Para mí son manifestaciones demoníacas. Creo que hay otras creaciones. Yo no creo en que nuestro Dios solamente creó el mundo dentro de una pequeña galaxia. Y hay miles de galaxias y hay cantidades y millones de planetas y el Señor solamente nos hizo a nosotros. Yo no tengo por qué encerrar a mi Dios en lo que mi mente es capaz de ver. Amén. Pero ¿qué me importa si hay o no hay? ¿Me salva? ¿No me salva? ¿Me edifica? ¿No me edifica? El mundo se está volviendo loco. El mundo está convulsionado por tantas cosas, que si guerra, que si economía, que si asesinato, si no asesinato. Todo lo que está sucediendo simplemente me muestra a mí que la venida del Señor está a la puerta. Y que al final, todos los que aman a Dios van a converger en un mismo punto. Todos vamos a ser arrebatados, todos vamos a ser levantados y todos nos vamos a encontrar en un mismo lugar. Todos vamos a estar en un mismo lugar. Ese es el plan del Señor. Ese era el plan. Y si la humanidad hubiese conocido el plan, no lo hubiesen matado. En Dios, toda nuestra vida tiene un propósito, hermanos. ¿Por qué dudarlo? ¿Por qué dudar cuando viene un proceso, cuando viene una enfermedad, cuando viene un diagnóstico? ¿Por qué dudar de la fidelidad y del amor de Dios? Porque nosotros no somos fieles. Dios no deja de ser fiel. Dios no deja de ser fiel. Y nosotros lo vemos en su palabra, lo vimos con David. Por la promesa que le dio a David, la cumplió en Salomón. Aunque Salomón fallara, él cumplía lo que decía. Nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Y entonces, ahí usted puede ver una rueda, ¿verdad? De una bicicleta. Y es básicamente el meditar cómo todo al final converge en Cristo Jesús. Cómo todo, es como todo, cada rayito, como nosotros le llamamos, permite que se forme toda una rueda que va girando. Cada rayito de eso es tu trabajo, tu familia, tus sueños, las pruebas, las relaciones, la salud, la finanza, cada rayito de eso. Al final es parte de lo que forma tu vida. Es parte de lo que hace que vaya girando y unas van subiendo y otras van bajando, pero vuelve y sube y vuelve y baja. Pero al final, si el centro es Cristo, vas a llegar al destino. Si el centro es Cristo, vas a llegar a donde el Señor te quiere llevar. Y el centro siempre tiene que ser Cristo. De tu familia, de tu trabajo, de tu finanza, de tu descanso, del ministerio. Porque a veces Cristo deja de ser el centro en el ministerio. Se pierde el centro. A veces estamos muy enfrascados en servir, pero nos olvidamos de la búsqueda, de la relación con Dios, de la intimidad con Dios. Y eso es delicado. Es muy delicado. Que en nuestras decisiones Cristo no sea el centro. Que en nuestras relaciones Cristo no sea el centro. Ahí entonces se pierde y viene la divergencia, hermano. Comenzamos a separarnos del plan. Comenzamos a alejarnos del propósito que el Señor tiene. En todo Cristo tiene que ser el centro. Los procesos en Cristo tienen un fin, hermano. Las situaciones,
cuando estamos en Cristo, tienen un fin, porque hay un propósito, tienen un fin y te llevan a un fin. Pero los procesos sin Cristo no tienen fin. Cuando tú te metes en un proceso sin Cristo, eso no se acaba. Porque dice la palabra que un abismo llama a otro abismo. Cuando te metiste en un proceso en la carne, eso te va abriendo otras puertas difíciles. El único que abre y cierra puertas se llama nuestro Dios. Y la puerta que Él abre nadie la puede cerrar. Y la que Él cierra nadie la puede abrir. Por eso necesitamos nosotros que Él sea el centro de nuestra vida. Que Él sea el centro de la iglesia. Que Él sea el centro de nuestra familia. Y realmente, hermano, realmente es preferible, hermano, que nosotros peleemos 1000 batallas espiritualmente fortalecidos, sin un centavo en los bolsillos, pero no pelear una batalla sin Cristo, sin el Espíritu Santo y con las arcas llenas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque buscamos más las arcas llenas que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nos preocupamos más por llenar esos vacíos económicos, emocionales de la casa. A veces no hay espacio donde poner nada y estamos pensando en poner algo. Nos preocupamos más por eso que por buscar al Espíritu Santo de Dios. Y cuando vienen los procesos y las dificultades, no nos damos cuenta de que estuvimos afanados buscando tantas cosas que al final no nos van a ayudar cuando necesitamos al Espíritu Santo. Y lo queremos buscar. De emergencia lo queremos buscar. Pero esa es la realidad de hoy en día, hermanos. La realidad del cristiano de hoy en día. Pero eso no pasa en esta casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, Nueva Traducción Viviente, dice en el verso 5: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, tanto que hablamos de esto, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas. ¿Qué producían? ¿Qué producían? Acciones pecaminosas en nosotros, las cuales nos llevaban a nosotros ¿a qué? A la muerte. Eso se llama divergencia. Eso es totalmente descarrilado, desviado del propósito de Dios. Eso no te alinea, eso no te lleva a vivir a donde Dios te quiere y en lo que Dios te quiere. Y eso dice que eso pasaba cuando nuestra vieja naturaleza, cuando la humanidad, cuando lo que yo aprendí del mundo, las costumbres que yo aprendí en mi casa, las cosas que yo veía normal, como veíamos la semana pasada, yo aprendí a hablar este tipo de castellano o de español, porque vivo aquí en Santo Domingo y aquí le cambio la R por una L. Y si me voy al Cibao le cambian la L por una I. Y todas esas costumbres y todo lo que escuchamos nos adiestramos, nos volvimos eso que vimos. Y eso es lo que a nosotros antes nos controlaba. Todo lo que veíamos era muy fácil llamar a Toño. Porque oíamos, yo y a mi padrino no decía media palabra, ni 2 sílabas sin decir un Toño. Y todo eso era lo que uno oía y la gente eso era lo que decía. La vieja naturaleza pecaminosa. Esa vieja naturaleza nos desviaba. Eso provocaba una divergencia. Eso no estaba alineado al propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra. Tú y yo no somos producto de la casualidad. Tú y yo no somos producto de la casualidad. Nosotros no estamos aquí por casualidad, nosotros estamos aquí porque el Señor nos trajo. Eso dice su palabra. Nosotros estamos aquí porque el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él nos diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él diseñó obras para que tú y yo anduviésemos en esas obras, dice la palabra.
No somos producto de una casualidad. Yo escuchaba el viernes a una compañera de trabajo que me contaba algo que había vivido. Ella pertenecía a Elín hace muchos años y vio un día algo que no le gustó y dice que ella decidió irse de Elín porque no se sentía cómoda. Sin embargo, ella dice que en la semana pasada tuvo la oportunidad de estar en una clínica porque había ido a ver a una familia que estaba pasando por una situación. Precisamente esa familia se congrega en Elín y se topa con el apóstol Fernando, y él, sin recordarla, porque él no la recordaba, porque hacía más de 14 años que ella se fue y ella era muy jovencita, ahora está un poco más mayor, dice que se le sentó al lado y comenzó a hablarle a ella de la restitución, de la restauración, de la salvación y unas cosas maravillosas sobre la palabra. Y ella dice: es increíble cómo alineó mi vida, que estaba totalmente desestabilizada. Un hombre que yo tenía 14 años que no veía, venía a encontrármelo en una sala de hospital para sanar mi vida. Y ella me decía: para sanar mi alma. Una cosa increíble. Yo le decía: no, no es increíble. Para el hombre es increíble. Eso se llama diosidencia. Eso es cuando el Señor está encaminando todo para llevar una vida a la salvación. Así es que opera el Señor, cuando tú menos te lo esperas. Entonces, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestra madre, no, nosotros hay cosas que no la elegimos y el Señor nos la dio con un propósito. Nos las dio con un propósito. Yo no elegí a mis padres, ni ellos me eligieron a mí, ni yo elegí a mis hijos. Todo era un plan de Dios. Amén. Dice Génesis capítulo 37 en el verso 3, y quiero ir con unos ejemplos claros y rápidos. Dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hay cosas de ahí que yo quiero que el Señor después me le explique, porque yo no sé cómo se puede amar a un hijo más que a otro. No he aprendido eso. Para mí, mis hijos, del más grande al más chiquito, el mismo amor. Pero ese era Israel. Y dice la palabra que lo tuvo en su vejez, que por eso lo amaba más. Pero le dio una túnica de colores. Le dio una túnica de colores. Preparó algo que hacía ruido en los hermanos. Había un cuidado especial y un trato especial por el amor y el cuidado. Faltó algo de sabiduría, que creo que en la humanidad hoy pasa mucho. Hay gente, falta de sabiduría, que no sabe que todo el mundo no es igual y que otros se hieren cuando ven más amor para otros. No sé por qué, eso se llama envidia. Y eso está allá al principio del Génesis, cuando Caín comienza a ver en su hermano y siente envidia. Comienza a ver que su hermano hace lo bueno, es bendecido, es reconocido lo que hace. Eso se llama envidia, eso es un pecado. Sin embargo, aquí vemos esto manifiesto en la vida de José. José no se imaginaba que sus hermanos la iban a tomar en contra de él de esta manera. Y comienza a recibir sueños de parte de Dios. Comienza a ver el sol, la luna, que todo se postra ante él, y él comienza a contar los sueños de ingenuo. Pero era parte del plan del Señor. Comienza a contarlo, y el mismo Jacob, Israel, en un momento se turba cuando ve el sueño. ¿Y qué tú crees? ¿Que tú eres Dios y que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? Miren cómo son las cosas. Y sus hermanos se ensañan en contra de él. Inclusive vea, hermano, en la palabra, cómo Jacob envía a los hermanos a trabajar y deja a José en la casa. Para luego enviarlo, después de que pasó un tiempo, los hermanos estaban trabajando, después de un tiempo, lo envía para ver cómo están y para enviarles cosas. Y ahí los hermanos se ensañan. Pero todo era parte de un plan. ¿Sabía José que todo eso era parte de un plan? ¿Sabía Jacob que todo esto era parte de un plan de Dios?
¿Sabían sus hermanos que ellos estaban operando para que se diera lo que Dios tenía preparado? Sus hermanos se ensañaron, lo querían matar. Uno de ellos toma la decisión y dice: no, lo voy a librar, Rubén. Dice: no, yo lo voy a librar y voy a buscar la forma de cómo luego rescatarlo. No se le dio. Pero es que el plan de Dios era que ellos lo vieran de esa manera. Ese era el plan del Señor, que ellos lo rechazaran, que ellos no le hablaran, no podían ni hablarle pacíficamente, dice la palabra. Ni hablarle pacíficamente. Eso me recuerda a alguien que yo conocí en una empresa donde yo trabajaba, que yo no sé por qué esa persona a mí no me podía hablar ni pacíficamente. Y no es que yo sea José, pero yo digo, es que el Señor, cuando tiene planes y propósitos en nuestra vida, Él va a poner a quienes se pongan en tu contra para que se cumpla el plan de Dios, lo que Él tiene diseñado, el destino, para encauzarlo todo y llevarte a la convergencia, al punto de encuentro, para formar tu carácter, para formar tu vida. Tal vez fue fácil para José caer como un esclavo y luego en la cárcel. Dice: hermano, eso no debe de ser fácil. Eso no debe de ser fácil, eso debe de ser doloroso. Y si mi cálculo no me fallan, fueron más de 20 años que pasaron hasta que él tiene un encuentro con su familia nuevamente. Y su padre todo ese tiempo estuvo enlutado, dice la palabra. Un hijo de Dios enlutado durante 20 años porque no sabía cuál era el plan de Dios. Hasta que tienen este encuentro. Hasta que tienen este encuentro en el capítulo 50, verso 19, y dice: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y esta es la misma vida de Cristo Jesús, hermano. Esto era un reflejo de lo que iba a suceder con Cristo y cómo nosotros, los seres humanos, lo íbamos a tratar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, le dice. Ustedes pensaron mal en mi contra, pero Dios lo encaminó a bien. Dios tenía un plan para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Era necesario el sufrimiento de uno, el sacrificio de uno, el entregar a uno, el venderlo por monedas, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Gloria a Dios. Qué misericordioso es el Señor. Yo me imagino cualquiera de nosotros en esa posición. Me toca ahora a mí. Ahora yo soy el papá Upe la matica. Tú vas a ver lo que te voy a hacer. Yo me vengaré. Dice el Señor: mía la venganza yo pagaré. Hay que dejarle al Señor que haga como Él sabe hacer. Y otra cosa importante es que si yo entiendo que yo amo al Señor y el Señor me ama a mí más que lo que yo lo amo, todo lo que yo leí al principio, que todo en la vida de los que aman al Señor le ayuda bien, yo no tengo por qué desear que el Señor me vengue a mí. Porque si yo deseo que el Señor me venga a mí, entonces mi corazón está mal. Porque el Señor me dice a mí que ame a mis enemigos. El Señor me dice a mí que ore por mis enemigos. El Señor me dice a mí que bendiga a mis enemigos, no que espere venganza. Amén. Pero dígale un amén al Señor bien fuerte. Amén. Amén. Dice la palabra que así los consoló y les habló al corazón. Les habló al corazón para que sanaran. Para que sanaran. Perdonado, borremos eso.
Dejemos eso ahí, eso pasó. 20 años de dolor, sí. Estuve preso y ustedes no se imaginan, sí. No se lo contó, no le dijo nada. Eso se llama un corazón alineado a los propósitos del Señor. Entender y ver cuál es el propósito, qué fue, por qué el Señor lo permitió o para qué, mejor dicho, no el por qué, no, para qué. El Señor lo permitió para qué, para mantener en vida a mucho pueblo. Y nosotros estamos acostumbrados a preguntarle al Señor por qué. Y debemos de preguntarle el para qué, para entender cuál es su propósito y hacia dónde que el Señor nos quiere llevar. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que a través de tu proceso tú aprendas y luego sea de bendición para otro. Sé de bendición para otro. Donde el enemigo te quería vencer, el Señor te hace más que vencedor. Hace mucho tiempo que yo escuché eso del pastor Fernando y a mí eso me ha marcado, mi vida me la ha marcado. Y yo he entendido que cada cosa el Señor quiere que nosotros seamos más que vencedores. Seamos más que vencedores. Pasaste por un proceso en tu vida, con tus hijos, matrimonial, con lo que sea, lo que aprendiste, el Señor quiere que tú enseñes a otro. El Señor quiere que tú bendigas a otro. Amén. Dios utilizó a Goliat como el escenario para revelar al rey que ya él había escogido. Para eso utilizó a Goliat. Él había escogido un rey. Él había escogido un rey, hacía tiempo que había escogido un rey. A un hombre que iba a ser conforme a su corazón. Un hombre que estaba en el anonimato allá en el hedor y en el calor con ovejas. Mientras su familia tenía otro estatus y otra vida. Y el despreciado, el humillado, ese bastardo estaba siendo preparado cuidando ovejitas. Y cuando le salía un león, el Señor le daba fuerza para que lo matara y le rompiera la quijada. Y si salía un oso, también peleaba con el oso ahí, solo en el anonimato. Y a veces el Señor te tiene ahí solo, rompiendo cadenas, orando. El Señor está preparando para en algún momento, cuando salga el Goliat, el Señor quiere que tú cojas la onda, que la coja y que agarre la piedra y que le reviente la cabeza a Goliat. Porque el Señor te escogió, el Señor te diseñó como rey y sacerdote. Y el Señor no quiere a su pueblo derribado ni destruido. Podemos ser perseguidos, pero no somos desamparados. Eso nos enseña su palabra. Y ese Goliat solamente vino a ese escenario para revelar el rey que el Señor había escogido. A un niño, a un adolescente, frente a hombres, frente a soldados que estaban atemorizados. Este chiquillo ya había sido ungido, ya había sido escogido por Dios. Nosotros hemos sido escogidos por nuestro Dios. A él nadie lo conocía. Ese era el momento preciso que el Señor tenía preparado. El pueblo de Israel no sabía quién era él hasta que eso sucedió. Si no se levanta Goliat, ¿cómo iban a conocer el rey que vendría? ¿El ejército lo iba a reconocer como un guerrero? No. Era necesario que se levantara Goliat. Sus hermanos no creían en él. Tuvieron que creer. A la fuerza. Y así pasa muchas veces en los caminos del Señor. En Primera de Reyes capítulo 19, en el verso 10. Dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué mentalidad? Que te pasa a ti y me pasa a mí. Un hombre, como lo revela en el Nuevo Testamento, dice, era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones, Elías.
Un hombre que tuvo el poder de decir que no lloviese sobre la tierra. Y no llovió. El Señor le dio el poder. El Señor lo respaldó. ¿Qué relación había entre Elías y nuestro Dios? Un hombre que tuvo el poder de volver a decir que ya iba a llover. Manda a ver a su criado. Sí, veo como la palma de una mano, una nubecita que viene. Ese hombre, un hombre que desafía, hermanos, a los profetas de Baal y le dice: vengan y hagan un altar y busquen buey y hagan como ustedes saben hacer. Y duraron un día entero tratando, y él riéndose y diciéndole: ¿será que está atendiendo otro asunto el Dios de ustedes? ¿En qué será que está? No hace nada. Sin embargo, cuando él prepara el altar, que pide: busquen cántaros de agua. 4 veces le echan agua al buey, a la madera, a la leña, a todo. Y clama al Señor para que descienda fuego del cielo, y el Señor consume. Ese mismo hombre que fue sustentado en un arroyo, en una cueva, a donde el Señor le enviaba alimento, con cuervos le enviaba carne. A ese mismo hombre, a ese que fue traspuesto, que fue llevado en un carro de fuego, a ese mismo hombre, ese Elías, que tenía esa relación con el Señor tan grande, ese hombre, por una amenaza de una bruja hechicera, Jezabel, que el Jehová la reprenda, que muchos tenemos persecuciones, espíritu de Jezabel, que quiere atacar nuestras vidas, que quiere amedrentar, que quiere traer miedo, que quiere traer inseguridad. Ese hombre se escondió. Ese hombre salió corriendo y se escondió y se tiró debajo de un árbol, de un enebro. Y allá envió el Señor un ángel que le llevara otra vez alimento. Le llevó alimento y le dijo: come y levántate, que te queda todavía mucho camino. ¿Sabe a dónde lo quería llevar el Señor? A Horeb, allá al monte Horeb. Allá a tener un encuentro con el Dios vivo. Y ahí donde tiene el encuentro con ese Dios vivo, al que tú y yo le servimos, al que hoy le cantábamos aquí, a ese mismo Dios que a veces a nosotros se nos olvida que existe y que tiene poder, que es el mismo Dios que envió fuego, que descendió y consumió el holocausto, el mismo Dios que permitió que no lloviera y que luego lloviese cuando Él decidió, para que todo Israel supiera que Él es que hace llover para justos e injustos. Ese Dios, cuando tiene el encuentro con Él, la versión de Elías es una versión desmejorada. Es una versión que no entiende que Dios, nuestro Dios, tiene poder para todo, y le dice: lo han matado a todos. Le había pedido al Señor debajo del árbol que se muriese, que él no era mejor que sus padres. Quítame la vida, le dice al Señor. Y aquí viene y le dice: han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, le dice. Totalmente divergente estaba Elías en ese momento. Un hombre que había experimentado la gloria de Dios y estaba totalmente divergente, estaba descarrilado. Ya tenía tanto miedo, hermano, que no podía reconocer y recordar el poder que tiene el Dios al que él le servía. Dice: me buscan para quitarme la vida. Lo que quiere decir que él tenía miedo. Me buscan para quitarme la vida. Elías creyó que Jezabel estaba escribiendo el último capítulo de su historia. Eso pensó Elías. Y muchas veces nosotros estamos como Elías, creyendo que estamos viviendo el último capítulo de nuestra historia. Y todavía Dios no había terminado de escribir. Y le dice el Señor lo siguiente a Elías. Le dice: yo haré que queden en Israel 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor tiene su reserva. Nosotros no podemos tenerle miedo al diablo. Todo lo que está sucediendo en nuestra vida tiene un plan y un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. El Señor se había reservado 7,000 que no habían doblado sus rodillas. En este tiempo el Señor ha reservado más.
hombres que no han doblado su rodilla a Baal. No importa lo que tú veas, tú tienes que seguir creyéndole al Señor. No importa quién se doble, tú sigue creyéndole al Señor. No importa quién se levante, tú sigue creyéndole al Señor. No importa lo que suceda, tú tienes que seguir creyendo que el Señor te está encaminando hacia su propósito. El Señor te está llevando hacia ese plan que Él diseñó antes de la fundación del mundo. No importa quién se levante en tu contra. No importa a quién tú veas. Porque a ese Dios al que tú y yo le servimos, a ese Dios nadie lo puede doblegar. Y termino con esto. Primera de Corintios capítulo 2. En el verso 7 dice: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Si el hombre hubiese sabido, y si Satanás, que el Señor lo reprenda, hubiese sabido que a través de esa cruz que nosotros hoy cantábamos vendría la salvación de toda la humanidad, no lo hubiesen crucificado. Cantábamos: dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Qué lindo, poderoso su nombre es, y no hay otro nombre. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Cristo Jesús padeció. Cristo Jesús sufrió por esa salvación, por la salvación de la humanidad. Pero vemos cómo la cruz parecía el punto donde todo terminó. Para los discípulos parecía. Para los discípulos se había acabado todo. Pedro volvió a llamar a los que le seguían para irse a pescar otra vez. Para ellos se había acabado todo porque la expectativa que ellos tenían era otra. Ellos creían que Jesús lo iba a libertar de la opresión de quienes lo gobernaban, de los romanos y demás. Su mente estaba en otra cosa. El plan del Señor siempre es otro, diferente al que tú y yo estamos pensando. Tu mente y mi mente es finita, la de Él es infinita. Y Él dice en su palabra: yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida. Pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Lo que está pasando en nuestra vida es parte del plan del Señor para que nosotros nos parezcamos a Cristo Jesús. Y si Él tuvo que padecer, y si Él tuvo que sufrir, nosotros todos los días tenemos que ir a esa cruz, tomar nuestra cruz, seguirle a Él, morir a nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña la palabra. En Colosenses capítulo 2 verso 14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Eso era lo que no sabía Satanás, que el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario, que toda maldición fue llevada ahí a la cruz del Calvario, que toda enfermedad fue llevada ahí a la cruz del Calvario. Toda maldición, tú tienes el poder en Cristo Jesús de romper con toda maldición generacional, de romper en el nombre de Jesús con toda maldición, de romper con todo lo que el enemigo ha querido que tú lleves y que tú cargues. Como veíamos la semana pasada, quítate toda mochila que el Señor no te puso. Señor, tú no me pusiste esta enfermedad en mi cuerpo. Señor, tú no me pusiste esta carga, esta persona no me la pusiste tú. Si no fuiste tú, todo lo que el Señor me da a mí me trae paz. Quítame todo lo que tú no me has dado. Quítame todo lo que tú no me has dado. Todo lo que me esté quitando el sueño, como veíamos la semana pasada. Todo lo que no viene de Dios, que el Señor lo quite. Él dice, la eliminó clavándole en la cruz del Calvario toda acta contraria. Elimina en el nombre de Jesús toda ansiedad, porque fue clavada en la cruz del Calvario. Todo temor, toda inseguridad, todo miedo, toda incertidumbre.
No podemos nosotros juzgar la fidelidad de Dios por el capítulo que estamos viendo. Porque nosotros fallemos, Él no falla. Él todavía está haciendo converger la historia, hermano, hacia Cristo Jesús. Todavía está trabajando para que todos nos alineemos. Dice la palabra que Él viene a buscarse a sí mismo. Cristo viene a buscarse a sí mismo. Todo lo que está sucediendo quiere que te parezca más a Él, porque Él viene a buscarse a sí mismo. Amén. En Cristo Jesús nosotros podemos ver la traición de Judas, la envidia de los líderes religiosos, el juicio de Pilato, la violencia de los soldados, el sufrimiento de Él como hijo. En Cristo Jesús. Y todo tenía un propósito y un plan. Todo nos llevaba a nosotros a la salvación. Todo el plan de Dios se cumple. Todo el plan de Dios se cumplió. Así como José creyó que el pozo era el final, cuando lo echaron en el pozo, tal vez la cárcel para él era el final. ¿Cuántas cosas habrá vivido él? David, que parecía demasiado pequeño frente a Goliat, que en un momento fue perseguido por quien él inclusive le servía para matarlo, que sus propios hijos se levantaron en su contra, pero todo tenía un plan y un propósito. Elías, que pensó que todo había terminado en el desierto, y se tira debajo de ese árbol y piensa que ya todo acabó. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros situaciones como esta? Como los discípulos creyeron que la cruz había sido el final para Cristo Jesús. Sin embargo, ahí comenzaba la historia. Ahí comenzó la historia de la humanidad. En todos los casos el ser humano interpretó el momento. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Interpretamos el momento. Pero Dios nos está dirigiendo a nosotros a un propósito eterno. A un propósito eterno. No pasajero, no. Eterno. Amén. Nosotros, póngase de pie, hermano, que terminamos. Mire la convergencia en Cristo Jesús. La convergencia ocurre cuando nosotros dejamos de interpretar nuestra vida por ese capítulo que nosotros estamos viviendo. Y nosotros comenzamos a verla, hermano, la historia completa desde donde Dios está escribiendo lo que va a suceder en tu vida y en mi vida. Y nos damos cuenta cuando miramos al pasado que el Señor nunca nos ha abandonado. El Señor nunca nos ha dejado. Nada ha sido fortuito. Todo ha sido parte del plan de Dios. Tus hijos te lo dio el Señor. Tu familia te la dio Jehová Dios. Tu casa, tus padres, tu pareja, todo fue parte del plan de Dios. Si tienes trabajo, fue el Señor. Y si no lo tienes, piensa en qué Él quiere que aprendas. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Cuándo llego a la convergencia? ¿Cuándo llego a esa unión? A ese punto final, a donde tú me querías llevar en este proceso, en esta enseñanza, en esta etapa de mi vida. Que en el nombre de Jesús el Señor nos ayude a entender que todo está en sus manos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a aceptar, Señor, que tú eres un Dios soberano,
que eres un Dios de amor, que eres un Dios de paz y de misericordia, que eres un Dios que tienes cuidado de los tuyos, que no te has dormido, que tus pensamientos son de bien y no de mal, que es necesario muchas veces el proceso, el dolor, la dificultad, separaciones, situaciones que llegan a nuestras vidas, que a nuestra carne no le agradan, pero es parte, Señor, de lo que tú estás permitiendo para encauzarnos, Señor, a llegar a ese destino, a ese propósito que tú, Señor, diseñaste antes de la fundación del mundo para nuestras vidas. Que sea formado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, que podamos mostrar a Cristo en nuestro accionar, que amemos esa cruz, que fue dolor, pero hoy es nuestra salvación. En ese proceso se diseñó nuestra salvación. Ahí confirmaste todo, Señor. Ahí lo confirmaste todo, amado Cristo. Y te damos gracias. Te damos gracias. Gracias por cada enseñanza. Gracias por cada proceso. Gracias por cada experiencia vivida. Gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido que nosotros experimentemos y vivamos. Gracias por los momentos en el que nos hemos sentido solos, pero tú has estado ahí, que nos han llevado a buscarte más, que nos han acercado más a ti. En el momento en el que el hombre nos ha fallado, Señor, hemos visto que tú has estado ahí, Señor. Gracias por el carácter que has formado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada vida y cada momento que nos has permitido vivir, junto a cada persona, Señor, que nos ha rodeado, que ha sido parte, Señor, de eso que tú estás formando en nosotros. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por la iglesia que nos has dado. Gracias, Señor, por los vecinos. Gracias, Señor, Padre, por el empleo. Gracias, Señor, por la empresa. Gracias por todo lo que has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, por todo lo que has formado, Señor, en nosotros. Gracias, amado Dios, por cada proceso, por cada dificultad, por cada vez que nos hemos podido levantar, Señor. Gracias por cada vez que nos has tendido la mano para levantarnos del suelo. Gracias por cada vez, Señor, que tú nos has llamado a postrarnos, a orar, Señor. Gracias por cada vez que te hemos alabado desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias por cada dificultad que nos ha mostrado tu poder. Gracias te damos. Gracias, Señor, por cada enfermedad que nos ha permitido ver tu gloria. Gracias, amado Dios. Gracias por cada necesidad, Señor, que ha venido para luego mostrarnos, Señor, cómo tú provees, cómo tú sustentas, cómo tú guardas a los tuyos. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias por cada vida que has movido para bendecirnos. Gracias por cada vida, Señor, que ha querido, Señor, dañarnos, pero tú has formado nuestros corazones. Gracias porque nos has fortalecido. Gracias porque nos ha llevado, Señor, a parecernos más a ti. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias te damos, Jesús. Gracias. Que tu Espíritu Santo no nos abandone. Que tu Espíritu Santo nos sustente. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos llene. Ese Espíritu, ese Señor, ese que no sabemos qué tiene, porque cuando nos toca nos hace llorar, nos hace temblar, nos redarguye, nos hace reprimirnos, callar y solo darte la gloria a ti, Señor. Gracias. Que sea ese Espíritu, ese que no sabemos qué tiene, que nos hace temblar, que sea Él que nos dirija, que nos guarde, que nos ayude a vencer.
En el nombre de Jesús. Estamos en tus manos, Señor. Estamos en tus manos, amado. Bendice esta iglesia, bendícela, Señor. Este pequeño remanente que aprenda a amar, Señor, lo que tú nos das. Que aprendamos a amar, Señor, lo que tú nos das, Señor. Que aprendamos a atesorar, Señor, esos momentos hermosos que tú nos regalas, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús.